no tiene elementos para pensar, no piensa. ¿Por qué? Porque para pensar, para reflexionar, necesitamos tener un mínimo de conocimiento. Y en la medida en que tenemos conocimiento, podemos trabajar la mente, reflexionar y pensar. Y estoy hablando del conocimiento en general. Los padres de familia deben tener un mínimo de conocimiento sobre la vida en familia, sobre la relación de pareja, sobre cómo educar los hijos, sobre cómo llevar a los hijos a Dios. Si no tenemos un mínimo de conocimiento, no va a ser fácil que pensemos, que reflexionemos la tarea como padres de familia en el hogar. Y así dígase, en sus mismos trabajos, en su negocio, en lo que emprendamos en la vida, a lo que nos dediquemos, debemos tener un mínimo de conocimientos para poder reflexionar y pensar y realizar mejor eso que estamos haciendo. En mi campo como sacerdote, imagínense, si me dedico a evangelizar, a pastorear al pueblo de Dios, a guiar al pueblo de Dios, necesito tener conocimientos para poderlo hacer, para reflexionar, para pensar cómo es que Dios quiere que guíe a su pueblo. Cuando no tenemos suficientes conocimientos, no vemos. Ignorar es no ver, es no hablar. ¿Cómo vamos a ver la realidad si carecemos de conocimientos de esa realidad? ¿Cómo vamos a hablar, a expresar lo que debemos hablar, lo que debemos expresar, ya sea para exhortar, ya sea para reprender, ya sea para enseñar, si no tenemos un mínimo de conocimientos? Entonces, qué importante es tener en cuenta esta advertencia de Dios: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Esa es la finalidad de esta reflexión y vamos a reflexionarla en 4 puntos. El primero lo tienen a la derecha en la parte superior que estoy señalando. Número 1, Dios nos pide conocerlo lo más posible. Para eso se ha revelado, se ha dado a conocer en la Biblia. Estamos hablando como cristianos, seguidores de Jesús, como hijos de Dios. Y para nosotros, en la base de todo conocimiento, está el conocimiento de Dios y de su palabra. Dios nos pide conocerlo lo más posible, porque nunca vamos a conocer a Dios al 100. Dios siempre tendrá esa parte de misterio que nos vamos a preguntar todos, desde el Papa hasta el último de los católicos: ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué siempre habrá una parte de misterio de Dios? Porque Él es el inconocible totalmente. Pero sí podemos conocer de Dios bastantes cosas, lo que Él nos ha revelado en su palabra, porque la primera y más importante fuente de conocimiento de Dios es la Biblia, es su palabra. Para eso nos dejó Él su palabra, para conocerle. Le podemos conocer también en la naturaleza, le podemos conocer también en el prójimo. Habrá muchos canales de conocimiento de Dios, pero el primero, el principal, es la Sagrada Escritura. Para eso Dios nos dejó su palabra. 1.1. Dios prefiere que le conozcamos a que le ofrezcamos sacrificios. Por ejemplo, a veces mandas de unas caminatas enormes, de ayunos muy prolongados, penitencias rigurosas, largos ayunos, sacrificar, por ejemplo, hay gente que busca maneras de sacrificarse queriendo agradar a Dios, que dura un mes sin caminar descalzo, que poniéndose esta ropa, que absteniéndose de aquello. Dios prefiere que le conozcamos
y lo dice la palabra de Dios en Oseas capítulo 6, verso 3 al 6. Esforcémonos en conocer al Señor, porque quiero amor y no sacrificios, y prefiero el conocimiento de Dios más que los holocaustos. El pueblo de Israel, los judíos, creían agradar a Dios ofreciéndole holocaustos, sacrificios de animales, y creían que con eso contentaban a Dios, agradaban a Dios y adquirían el perdón de Dios. Dios les dice claramente en el profeta Oseas: prefiero el conocimiento de Dios más que los holocaustos. Y conociendo el evangelio, nos damos cuenta cuánto desconocimiento tenía el pueblo judío de Dios. Precisamente Jesús se dedica a darles a conocer el verdadero rostro de Dios, lo que Dios realmente quería de nuestras vidas, porque le desconocían muchísimo. Ya desde el profeta Oseas, Dios les expresa su deseo de que le conozcan más bien, más que los sacrificios y holocaustos. A la izquierda, 1.2. Dios nos expresa cuánto le duele no empeñarnos en conocerle. Hermanos, hermanas, les confieso que cuando yo leí y medité este texto de Isaías, capítulo 1, verso 2 y 3, me quedé un momento llorando en la presencia de Dios, pensando de verdad cómo le duele que, siendo Él tan bueno, siendo un Padre lleno de amor para nosotros, de bendición para nosotros, tengamos tan poco empeño en conocerle. Miren lo que dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 1, verso 2, 3. He criado y educado hijos. Somos tú y yo, todos sus hijos, pero ellos se han rebelado contra mí. El buey reconoce a su dueño y el burro el establo de su amo. Pero Israel es el pueblo de Dios. Somos hoy nosotros el Israel de Dios, la iglesia. Pero Israel no me conoce. Mi pueblo no comprende. ¿Qué sentimiento descubrimos aquí en Dios? Se compara y nos compara como los animalitos que conocen a sus dueños, el buey a su dueño, el burro el establo de su amo. Y mi pueblo, dice Dios, no me conoce. Qué duro está esto, hermanos. Qué fuerte está esta palabra de Dios para hacernos despertar y reaccionar en deseos de conocerle más, deseos de profundizar en el conocimiento que tenemos de Él, ampliarlo. 1.3. Dios nos dice que le conocemos en su palabra y debemos esforzarnos en vivirla. La palabra de Dios en Proverbios, capítulo 2, verso 1-5 dice: Hijo mío, si aceptas mis palabras y guardas como un tesoro mis mandatos. En la Biblia, guardar quiere decir ponerlos en práctica, esforzarnos en vivir conforme a ello. Si aceptas mis palabras y guardas, o sea, te esfuerzas en cumplirlas como un tesoro, mis mandatos, entonces comprenderás el temor del Señor. El temor aquí no en el sentido de miedo, sino de reverencia, de amor, de entrega. Y entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Si aceptas mis palabras y guardas como un tesoro mis mandatos. Está claro, hermanos, que Dios nos pide conocerlo lo más posible y que para eso se ha revelado y se ha dado a conocer en la Biblia, en la Sagrada Escritura. Punto 2. Y se ha revelado plenamente en Jesucristo. Jesucristo es la mayor revelación del Padre para nosotros.
Toda la Biblia es revelación de Dios, pero lo esencial, lo fundamental, lo principal es la revelación en Jesucristo, su Hijo. En todo lo que Jesús enseñó y en todo como Jesús vivió. Lo que Jesús enseñó y vivió es lo que nosotros conocemos como el Evangelio, que está en las 4 versiones de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Jesús nos dio esta enseñanza cuando le dice a Felipe en un diálogo que tiene con Jesús, le dice, Señor, muéstranos al Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Felipe quiere conocer a Dios Padre. Está mirando a Jesús, pero no ve a Dios Padre. Y por eso le suplica, muéstranos al Padre y eso nos basta. Pero vean, hermanos, la respuesta de Jesús. Jesús le respondió, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. Qué hermosa y precisa respuesta de Jesús. Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. Juan capítulo 14, verso 8 y 9. Nos podría decir Jesús igualmente, el que me escucha a mí, escucha al Padre. El que quiere aprender del Padre, aprende de mí. El que me sigue a mí, sigue al Padre. Conocer a Jesús es conocer al Padre. Dirá Jesús en otro texto, el Padre y yo somos uno. Por lo tanto, hermanos, en la medida en que conozcamos a Jesús y su evangelio, en esa medida vamos a conocer a Dios y lo que Él quiere de nuestras vidas y lo que Él quiere de la iglesia, de su pueblo. Por eso en Jesús está la plena y total revelación de Dios para su pueblo. Siguiente diapositiva. 2.1. Por eso Jesús dedicó mucho de su tiempo a enseñar a las personas que le seguían. No sé si ustedes se han dado cuenta los numerosos pasajes del Evangelio donde nos dice que Jesús dedicaba tiempo a enseñar. A veces nosotros nos fijamos solo en sus milagros, en lo que Él hizo para ayudar a las personas, y todo lo que hizo fue para ayudar, para mostrar el amor de Dios, para mostrar la bondad de Dios, pero dedicó mucho de su tiempo a enseñar. Vean lo que dice Marcos, capítulo 6, verso 34. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor. Y al ver Jesús la situación de esta gente, como ovejas sin pastor, ¿quién los guíe? ¿Quién los oriente? ¿Quién los anime? Se puso a enseñarles largamente. Qué importante es la enseñanza, el aprender. Jesús dedicó mucho tiempo a enseñar a la gente. Marcos lo vuelve a decir en el capítulo 4, verso 23. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas judías. Hermanos, ¿nos damos cuenta la importancia que le daba Jesús a la enseñanza? Jesús deseaba que todo aquel que le escuchara aprendiera. ¿Qué les enseñaba Jesús? Lo que se dedicó a enseñar en todo el evangelio. Jesús dedicaba pues tiempo para enseñar. Todo seguidor de Jesús debe dedicar tiempo para compartir, para enseñar lo que va aprendiendo, lo que va recibiendo. Por eso es tan importante el tiempo que dedicamos a la enseñanza. Es tiempo dedicado al conocimiento. 2.2. Y reafirma Jesús que su palabra no solo es fuente del conocimiento de la verdad, sino la prueba de los verdaderos discípulos que viven la libertad de los hijos de Dios.
Gálatas capítulo 5, verso 1 dice, para ser libres nos liberó Cristo. Y San Juan en su Evangelio, capítulo 8, verso 31-32 nos dice, Jesús decía a los judíos que habían creído en él, ustedes serán verdaderos discípulos míos. Atención, verdaderos, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Que puede haber discípulos no tan verdaderos, medio verdaderos o falsos. Ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. La palabra de Dios es la fuente del conocimiento, es la fuente de la conversión, es la fuente de la santidad, es la fuente del discípulo verdadero de Jesús. Si perseveran en mi palabra, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hermanos, estamos notando la insistencia de Jesús en conocer su palabra, en profundizar su palabra y en hacer de su palabra la norma de nuestra vida. 2.3. Y por eso Dios nos pide en su palabra que crezcamos en su conocimiento. Vean lo que dicen estas dos citas. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Crezcan en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer en gracia, es decir, en la presencia de Dios, en la bendición de Dios, en la vida según Dios, pero también crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Colosenses capítulo 1, verso 10 lo reafirma, creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, después de meditar, recordar esta palabra de Dios que nos invita al conocimiento y a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, debemos preguntarnos con sinceridad, ¿estamos creciendo en su conocimiento? ¿Estamos creciendo en conocer cada vez más el Evangelio de Jesús? Una cosa es leerlo. Otra cosa es estudiar el Evangelio. Otra es profundizar el Evangelio. La palabra de Dios, a mí me gusta mucho esta comparación que les voy a contar. Cuando empezamos a leer la palabra de Dios, se parece como al mar. Y en realidad la Biblia es como un mar de gracia, un mar de conocimiento, un mar de bendiciones, la palabra en la Biblia. Si yo preguntara a las personas, ¿conocen el mar? Quizá muchos me dirían que sí lo conocen, pero hay diferente manera de conocerlo. Algunos me dirían, yo sí lo conozco porque le he visto en la televisión. Cuando veo la televisión sale el mar, sale la playa y en realidad conocen el mar. Lo conocen a distancia, lo conocen solo de vista, lo conocen por imagen. Otros lo conocen en fotos, en libros. Sí lo conocen, pero no lo conocen de manera personal, vivencial. Así hay muchos católicos que conocen la Biblia porque saben que es un libro, porque quizá han oído hablar de la Biblia, han escuchado pasajes de la Biblia a distancia, por oídas, pero no han tenido un conocimiento vivencial, personal. Otros pueden decir, oh, yo sí conozco al mar, yo fui al mar, yo fui a la playa, X playa, pero no me metí al agua, me sentaba a la orilla y veía el mar. Sí lo conocen y lo conocen en persona porque fueron, pero no se metieron al agua, no se mojaron, no nadaron, no disfrutaron. Esa es otra manera de conocer el mar, pero tampoco hay experiencia, vivencia, profundización en el mar. Y así lo conocen la Biblia muchos católicos. Abren la Biblia, la han leído, un pasaje que les gusta, un libro que les gusta, a veces la abren donde quieren, pero no profundizan, no han tenido una vivencia personal, experiencial de la palabra de Dios. Y hay quienes
se meten al mar, pero nomás hasta donde no se ahogan, hasta donde les llega medio cuerpo y rápido hacia afuera, pero esos ya se mojaron, ya supieron cómo está el estado del agua, si está fría, tibia, ya se metieron al agua y quizás se sumergieron tapándose la nariz y se mojaron todo el cuerpo, pero hasta ahí. Esos ya quizá han recibido alguna enseñanza de la Biblia, ya han leído algunos libros completos, ya se ponen a meditar un poco la Biblia, se preguntan en los grupos qué nos enseña este texto y punto. Pero los que realmente conocen el mar son los buzos, los que se meten al fondo del mar, los que profundizan y se dan cuenta que dentro del mar hay muchos mundos hermosísimos. Si algunos de ustedes han buceado, han ido a una playa y se han metido a bucear, se darán cuenta de lo que digo. Esos, los buzos, son los que realmente conocen el mar. La Biblia es como el mar, podemos siempre profundizarla, podemos siempre entrar más dentro de ella, ampliar nuestros conocimientos y saber más sobre Dios, su palabra y lo que quiere de nuestras vidas, de la familia y de la iglesia. Hermanos, una invitación a seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso, punto 3, debemos empeñarnos en conocer más a Dios, conociendo más y mejor la Biblia. Empezando por los evangelios, el magisterio de la iglesia nos invita constantemente a ello. Basten solo 3 ejemplos. Miren, ya vimos cómo Dios nos pide en su palabra que le conozcamos. La iglesia nos lo pide también. Acordémonos que como católicos tenemos el magisterio de la iglesia. El Concilio Vaticano II, que se desarrolló de 1962 al 65 y que es el documento más importante del magisterio de la iglesia, porque se trata de un concilio, el último concilio, dice en su Constitución Dei Verbum, número 21, el Concilio Vaticano II tiene 16 documentos. Los más importantes son las constituciones dogmáticas, y esta es una de sus constituciones, Dei Verbum, palabra de Dios. En el número 21 dice, todo este documento se refiere a la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida y en la vida de la iglesia. En el número 21 dice, toda la predicación de la iglesia, atención todos los que predicamos, como toda la religión cristiana, atención todos los cristianos, se ha de alimentar y regir, ¿con qué? Con la Sagrada Escritura. Imagínense, hermanos, si viviéramos esta enseñanza del concilio. Todos debemos alimentar nuestra fe y lo que enseñamos de la fe y regirnos, es decir, norma de nuestra vida con la Sagrada Escritura. El mismo documento de Dei Verbum en el número 25 dice una frase tremenda. Desconocer la Escritura, o sea, la Biblia, es desconocer a Cristo. Y el concilio toma esta enseñanza de San Jerónimo. San Jerónimo, que fue el gran traductor de la Biblia al latín, el gran enamorado de la palabra de Dios. Por eso celebramos el mes de la Biblia en septiembre, cuando celebramos a San Jerónimo. San Jerónimo decía, desconocer la Biblia es desconocer a Cristo. Imagínese, hermano, tantos hermanos católicos que no conocen la Biblia, tienen desconocimiento de Cristo. Y si desconocen a Cristo, ¿qué clase de cristianos vamos a ser? El Papa Francisco, en su primer exhortación del 2013, el gozo del Evangelio, que tituló Evangelium Gaudium en latín, en español, el gozo del Evangelio, en el número 175, en el número 175, vean lo que dice el Papa Francisco. El estudio de las Sagradas Escrituras debe ser una puerta abierta a todos los creyentes. La evangelización requiere la familiaridad con la palabra de Dios. Y esto exige a las diócesis, parroquias y a todas las agrupaciones católicas, también el Sembrador,
proponer un estudio serio y perseverante de la Biblia. Hermanos, estudio serio y perseverante de la Biblia, así como promover su lectura orante, personal y comunitaria. Imagínense si viviéramos así en toda la iglesia, que en todas las diócesis, en todas las parroquias y agrupaciones, de veras se tuviera un estudio serio y perseverante de la Biblia. Hermanos, otros católicos y católicas tendríamos, otra iglesia tendríamos definitivamente. Postal número 3. Entonces, está claro el reto. Y llegamos aquí al punto 4 y último. El ABC de la Biblia que todos debemos saber y enseñar. Aquí les propongo, hermanos y hermanas, que revisemos cómo están los conocimientos que tenemos de la Biblia. Quizá ustedes ya están estudiando, profundizando la Biblia. Qué bueno, esta enseñanza espero que les motive a seguirlo haciendo, pero también a compartirla con los demás, a compartirla en sus grupos, en su familia, con sus conocidos. ¿Cuál es el ABC de la Biblia que todos los católicos debemos saber? Y no solo saber, también enseñar. Atención, porque todo lo que recibimos como bendición de Dios, hermanos, es para compartirlo con los demás. ¿Cuál es el ABC de la Biblia que todos debemos saber y enseñar? Primero, son 9 puntos. Primero, les aconsejo tener una Biblia latinoamericana de preferencia y conocer bien su contenido general. Si tienes una Biblia latinoamericana, yo recomiendo más la latinoamericana porque además del texto bíblico que traen todas las Biblias, lo que es la Biblia, lo que son los libros de la Biblia latinoamericana trae enseñanza extra, trae mucha enseñanza extra que ayuda a conocer más y a profundizar la Biblia. Por eso la recomiendo. Si tienes tu Biblia latinoamericana o la Biblia que tengas, tienes que ubicar el índice de los libros, nombre y siglas de los libros, hojearlos para saber su ubicación, dónde están en el Antiguo o Nuevo Testamento. Hay muchos católicos que si tú les dices, búsqueme el libro del profeta Zacarías, lo andan buscando en el Nuevo Testamento, porque les ha hecho falta ubicar los libros donde están. O si les piden, búscame el Evangelio de San Mateo, lo andan buscando allá cerca del Apocalipsis en el Nuevo Testamento, porque nos ha hecho falta ubicar los libros en la Biblia, ubicar sus contenidos complementarios que puedan traer. Pueden variar según las ediciones de la Biblia. Contenidos complementarios. Por ejemplo, la Biblia latinoamericana trae una síntesis de las etapas de la historia de la salvación. Trae un cuadro cronológico de los años en que suceden los acontecimientos bíblicos. Todo eso son los contenidos complementarios que traen las Biblias. Hay que saber cuáles contenidos complementarios traen las Biblias y para eso hay que hojear la Biblia. Hay que revisarla de pe a pa, de inicio a fin, a ver qué trae además de los libros sagrados. Hay que ver sus resúmenes y esquemas de enseñanza, su cronología bíblica, su vocabulario bíblico. Algunas Biblias traen vocabulario bíblico, etcétera. Todo lo que traigan de más y que ayuda. Todo esto se debe saber con precisión, saber dónde está. Yo le he dicho a las personas que tienen Biblia latinoamericana, que es la que yo recomiendo, y los que vienen a mi estudio bíblico traen siempre esa, les digo, a ver, busquen la etapa de la salvación que está en la Biblia. Padre, ¿a poco trae etapas de la salvación? ¿Dónde están? ¿Qué quiere decir? Que no han hojeado su Biblia, que no han analizado su Biblia, que no saben lo que trae su Biblia como contenidos complementarios. Segundo, tener un cuaderno bíblico para anotaciones bíblicas solamente, un cuaderno, así como el ama de casa tiene su cuaderno de recetas de cocina, así como el carpintero tiene su cuaderno de medidas del taller, el cristiano debe tener su cuaderno bíblico para sus anotaciones bíblicas. Ahí vas a poner enseñanzas, vas a escribir las dudas que tengas, vas a escribir cuando vayas a una prédica de Biblia,
las enseñanzas que vas recibiendo. Papelito habla, hermanos, no lo olvidemos. Cuaderno bíblico. 3. Debes tener conocimiento de las citas bíblicas, cómo se escriben, cómo se buscan, cómo enseñarlas con precisión y saber relacionar el texto bíblico con sus notas explicativas. Hay que hacer ejercicios de aprendizaje en todo esto. Yo me quedo sorprendido, hermanos, que he conocido catequistas que tienen años de ser catequistas y no saben escribir una cita bíblica. No saben buscar con precisión una cita bíblica. Son conocimientos básicos que no podemos pasar por alto. 4. Todos debemos saber por dónde empezar a leer la Biblia y por qué. A ver, si yo preguntara a ustedes, ¿por dónde debemos empezar a leer la Biblia? ¿Y por qué? ¿Por qué por ahí? Debemos de saber eso con precisión y debemos saber que se debe empezar a leer por el Nuevo Testamento, que son los evangelios, sus primeros libros. ¿Y por qué? Porque el mensaje central de la Biblia es el evangelio de Jesús y hay que empezar a conocer eso, que es lo esencial y que es la razón de ser del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Hay que saber que la Biblia se lee con orden, no al azar. Y aquí, bueno, les voy a pedir, si más adelante viene el método bíblico, viene el punto 5, aquí está. 5, tener la firme decisión de lectura y meditación de la palabra con el método de disciplina. Bueno, le llamo método disciplina al que yo he hecho, que está básicamente fundado en la Lección Divina, como ya lo había dicho en una ocasión anterior. En mi canal de YouTube está bien explicado ese método con disciplina. Entran a mi canal, sin duda la mayoría de ustedes ya son mis suscriptores en YouTube y si no lo han hecho, de lo que se están perdiendo, les invito a que se suscriban. Al final van a ver mis datos de las redes sociales. Entren a mi canal de YouTube y en la lista de videos que dice para saber más de la Biblia, dice método completo de lectura para conocer la Biblia, método con disciplina para leer la Biblia. Vean el método, está completo, bien detallado y con ese método les recomiendo que lean la Biblia. 6. Orden de la lectura de los libros del Nuevo Testamento. Aquí sí les voy a dar una idea. ¿Cuál va a ser el orden de los libros? Ya dijimos, vamos a empezar en los evangelios. Cuando terminemos los 4 evangelios con el método de disciplina que les propongo, cuando terminemos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, luego los libros que siguen del Nuevo Testamento. ¿Cuál libro sigue de los 4 evangelios? Hechos de los Apóstoles. Pero cuando termina el libro de Hechos de los Apóstoles, dice, pero volviendo a leer los evangelios. ¿Qué? Sí. Cuando terminen los 4 evangelios, lees el libro que sigue del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles. Cuando termines Hechos, vas a volver a empezar los evangelios, Mateo. Pero cuando termines Mateo, atención, intercalando un libro y un evangelio. Terminas Mateo, entonces ahora sigues el orden del Nuevo Testamento. Si leíste Hechos, de hecho sigue la carta a los Romanos. Entonces, después de Mateo, carta a los Romanos. Cuando termines carta a los Romanos, vuelves a los evangelios. De Mateo sigue Marcos, entonces vas a leer Marcos. Cuando termines Marcos, vas a leer lo que sigue de Romanos. Sigue primera carta a los Corintios y así, un libro del Nuevo Testamento y un evangelio. Siempre hay que siempre debemos estar profundizando más y mejor la persona y el mensaje de Jesús. Por eso siempre debemos estar meditando los evangelios. Y te vas a dar cuenta, como seguramente ya te has dado, que cuando volvemos a leer un pasaje del evangelio, siempre encontramos algo nuevo, porque la palabra de Dios es como un manantial de agua que siempre es nueva, que siempre calma la sed y refresca. 7. Debemos leer las introducciones de cada libro al empezar a leerlo. La Biblia latinoamericana y la mayoría de Biblias trae una introducción en cada libro, al inicio de cada libro. Hay que leer esa introducción, tratando de descubrir quién escribió ese libro y para quiénes, dónde y cuándo lo escribió, cuál es la finalidad del libro,
sus temas o contenidos principales, y todo esto lo vas a encontrar en las introducciones a cada libro. Esto es profundizar un poco más el contenido de la palabra de Dios. 8. Te ofrezco estas fuentes para ampliar conocimientos bíblicos. En Internet te ofrezco estas 3 direcciones de Internet que te van a ayudar a profundizar el mensaje de la palabra de Dios. Ahí los tienes. Y número 9, todo católico debe tener una Biblia temática para buscar textos apropiados a situaciones o reflexiones. Yo creo ya conocen ustedes y ojalá tengan la mayoría de ustedes su Biblia temática. Así se llama, Biblia temática. Ahí está la Biblia por temas. Por ejemplo, ves el índice de la Biblia temática, empieza con la letra A, es índice alfabético. A, amor, amistad, austeridad. Está la palabra amistad, por ejemplo, y te trae muchos textos de la Biblia que hablan sobre la amistad. Austeridad, muchos textos de la Biblia que te hablan de la austeridad. Amor, textos de la Biblia que te hablan del amor de Dios, amor al prójimo. Es decir, la Biblia por temas, las citas bíblicas por temas. Un elemento, un recurso muy necesario. Debemos tener un diccionario bíblico elemental. Hay diccionarios bíblicos de todos los tamaños y de todos los precios, pero un diccionario o vocabulario bíblico elemental es necesario para que te des cuenta lo que significan las palabras que vas a ver en la Biblia. Por ejemplo, cuando escuches la palabra eunuco, vas al diccionario bíblico y te va a decir qué significa eunuco en la Biblia. Y así cada palabra que no entiendas. También puedes encontrar diccionarios en internet. Mira, el tercer correo que te sugiero, el tercer dice significadobiblico.com. Ahí vas a encontrar significados elementales. Pero si consigues un diccionario bíblico, te va a ayudar mucho. También un católico debe empeñarse en tener algunos libros que le ayuden a profundizar el mensaje de salvación de la Biblia. Y preguntar siempre, nunca quedarse con dudas. Acordémonos, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Nunca te quedes con dudas sobre la Biblia, sobre los textos. Pregunta, y te ofrezco mi WhatsApp, mi número de teléfono para que me preguntes las dudas que tengas. Con gusto te las contesto, nomás tenme un poco de paciencia. Pero nunca te quedes con dudas, siempre hay que preguntar. No hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Y nunca te dé pena preguntar lo que sea. Finalmente concluyo esta reflexión con esta frase que se le atribuye a Sócrates: solo hay un bien, el conocimiento; solo hay un mal, la ignorancia. Y esto también, hermanos, en el campo de la fe. Por eso muchos hermanos católicos van a que les lean las manos, les lean el café, buscan otros caminos, no a Dios. Por eso muchos se salen de la iglesia. Esa frase que ustedes oyen tanto en los medios: católico ignorante, seguro protestante, pero no solo seguro protestante, también católico ignorante, cae en el fanatismo, cae en la superstición, cae en la idolatría. Solo hay un bien, el conocimiento; solo hay un mal, la ignorancia. Hermanos, espero que con esta reflexión nos motivemos a dedicar más tiempo, más empeño en conocer más la palabra de Dios para vivir como Él quiere. Sigue el espacio de dudas, preguntas. Aquí están mis redes sociales. Facebook, Católicos Despiertos. Ayer tuvimos nuestro programa bien importante, interesante. Espero que lo hayan visto. Cada lunes programa 8:30 de la noche, cada jueves a las 8 horas santa, domingos a las 7 de la tarde la misa en vivo. Mi canal de YouTube, Javier Rodríguez Orozco, por favor suscríbanse los que aún no están suscritos, y les ofrezco ahí también videos de formación y de enseñanza. Mi teléfono, WhatsApp, a sus órdenes, cualquier duda, pregunta, lo que gusten. Y mi correo electrónico, javier.diosteama@gmail.com.
Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahí lo van a tener, hermanos, a sus órdenes para colaborar en el conocimiento cada vez más y mejor de Dios. Tienen la palabra. Recalquen Recording alguna, stopped. pregunten alguna